Lo que pasa es que como en las negociaciones, diría, en los tratados donde discuten, no hay reglas que favorezcan a los pobres, solamente están dirigidas a las grandes transnacionales, están dirigidas en favor de ellos nomás, no en favor del pequeño agricultor. Además, no puede hacer una representación de los pobres, de los pequeños agricultores. Yo pienso que no hay una representación que digan que hay gente que muere de hambre. En el mundo hay 1.200 millones de personas que viven con menos de $1 al día. De esos 1.200 millones de personas, 2/3 partes viven en zonas rurales. Viven de la agricultura, quieren vivir de la agricultura, quieren exportar sus productos en condiciones mucho más justas. Y pondré un ejemplo, el azúcar. Europa es el segundo productor menos competitivo del mundo en azúcar. En cambio, Europa exporta 5 millones de toneladas al año de azúcar. ¿Cómo lo hace? Lo hace vendiendo ese azúcar por debajo del coste de producción. Ha inundado los mercados internacionales con azúcar europeo subsidiado a la exportación. Los precios han bajado en los últimos años un 30% y esto ha generado muchas consecuencias negativas para otros países. Hay un plan que se ejecuta del Banco Mundial que dice que el arroz tiene que desaparecer de Sri Lanka. Hace 3.000 años que se cultiva el arroz en Sri Lanka. Ahí es 70% del consumo de cereales es el arroz. 80% de los pequeños campesinos trabajan en el arroz. El arroz hace parte de la historia, de la cultura, de la literatura, de la poesía, del paisaje, pero el arroz debe desaparecer. ¿Por qué? Porque cuesta menos de comprarlo en el Vietnam o en Tailandia que de producirlo en Sri Lanka. Un puro cálculo económico. ¿Y qué pasa ahora en la población dentro de estos pequeños campesinos ahora? En el año 2002, Sri Lanka ha tenido el más alto porcentaje de suicidios del mundo. Y la mayoría de los que se suiciden son los pequeños campesinos. Eso es la lógica del capitalismo, llevado por un organismo como el Banco Mundial. Les pays doivent avoir le droit de se protéger contre le dumping des grandes transnationales. Qu'il faut être clair, qu'il faut que des pays comme l'Union européenne ou les États-Unis arrêtent d'exporter des matières premières. On ne peut pas aujourd'hui défendre lutter contre la pauvreté si on ne permet pas à l'agriculture de se développer là où elle existe, c'est-à-dire partout dans le monde. Aujourd'hui, 55% des habitants de la planète sont des paysans. C'est la plus grande activité qui est répartie partout dans le monde. El comercio internacional es muy injusto. Por cada euro que los países en vías de desarrollo están recibiendo como ayuda al desarrollo, están perdiendo 2 euros como consecuencia de estas reglas injustas del comercio internacional. Y esto es sobre todo, afecta sobre todo a la agricultura y a las personas que viven en las zonas rurales. Debemos mantener muy unidos, debemos ser muy solidarios y debemos buscar otro tipo de alternativa de comercialización. Nosotros estamos planteando y en muchas organizaciones ya están ejecutando esta comercialización alternativa de hacer trueque, como antes han sabido vivir nuestros mayores, de cambiar producto por producto, o producto de la sierra con de la costa, por decirnos lo que necesitamos, sin pensar en el dinero. Lo otro también, por decir, ofrecer directamente al consumidor, llevar a las ciudades, ofrecer, porque el intermediario es el que prácticamente ha enriquecido con el sudor del campesino, del pequeño agricultor. Un pequeño comercio alternativo
que no va a cambiar el mundo, que no va a acabar con el sistema capitalista, pero que empieza a poner otra lógica dentro de la actuación aún cotidiana de la gente, comprar su café en Oxfam o en otro lugar donde es café certificado, producido directamente por el productor, utilizando medios sin explotación, por ejemplo. Evidentemente se debe comprar el café un poquito más caro, pero hacer eso ya es un acto político que puede empezar a cambiar la actitud poco a poco, a hacer pensar a la manera como son producidos los productos. Pero de hecho sí, es una batalla a largo plazo. We have had 20 years of privatization in countries as different as Great Britain, Russia, Argentina, and then of course all of the developing countries that have had to privatize because of their structural adjustment programs of the World Bank and the International Monetary Fund. So we have a lot of examples, and we know that only rarely does privatization make people's lives better. Only rarely does it reduce the cost. Están suprimiendo más y más todo el papel regulador del Estado, regulador de la economía o regulador en el sentido de distribución más igualitaria del producto social. Eso están eliminando. Lo privado es lo que conviene a cada uno, con su riqueza, con su inteligencia, con sus méritos, etcétera, etcétera. Y lo público es lo que tenemos en común y que tenemos que proteger porque es la condición sine qua non del vínculo social, la condición sine qua non, digamos, de lo que hace una sociedad, y no una sociedad, un conjunto de individuos luchando unos en contra de ellos. Entonces hay una inversión de valores que ojalá podamos pronto sacar la patita de esta trampa, pero hay una inversión de valores que justifica la enajenación de todo lo que es patrimonio público al interés privado y el desmantelamiento de los mecanismos públicos de protección. El 40% de la población de Mirzapur no tenía suministro de agua. Muchas de estas personas tenían que pagar hasta el 20% de sus ingresos a comerciantes privados y no tenían la garantía de que el agua fuera potable. L'acqua viene privatizzata in Italia anche da giunte di centrosinistra, viene privatizzata con le dighe in India e in Turchia, alcuni fiumi gli viene modificato il percorso, ad esempio in Africa, la lotta per l'acqua ce l'abbiamo anche nell'America Latina. Allora, costruire un'avvertenza generale attorno all'acqua e alla terra, che sono i beni necessari per vivere. Nuestro país fue el único que hizo, uno solo, en el mundo, un plebiscito sobre las privatizaciones, en general, no sobre el tema del agua, sino en general, sobre los servicios públicos. 72% de la población se pronunció contra las privatizaciones. Y por supuesto eso tampoco tuvo la menor difusión. Digo, hay un control sobre los medios que convierte al mundo en un planeta de sordomudos. Estamos condenados solo a escuchar lo que nos quiere decir la minoría que nos maneja. El Beach Bosch tuvo una segunda oportunidad, pero muchos humedales del mundo no son tan afortunados. En la selva tropical de Ecuador, la pérdida de este ambiente debido a las fuertes presiones del desarrollo incontrolado podría tener resultados extremos. Ya hay compañías, corporaciones que están tomando el oxígeno en los bosques del Ecuador para ponerlos en bombas, ¿no? para llevar, y han descubierto que los viejos bosques no daban tanto oxígeno que los nuevos y están suprimiendo
los bosques tradicionales y toda la biodiversidad para plantear bosques nuevos que dan más rápidamente oxígeno. Para respirar habrá que pagar, es el paso siguiente, que el sentido común lo dicta, porque si privatizan todo en función de que hay que empezar a cambiar los criterios, bueno, pues nada, sí, es verdad, el mundo de hoy ha aceptado cosas que hace 20, 30, 40 años eran inimaginables. Otras amenazas penden sobre la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, la biopiratería y las patentes. Ante ellas, los pueblos indígenas carecen de medios para defender su saber, sobre todo si se liberaliza el comercio con Estados Unidos, ya que la ley norteamericana permite patentar cualquier planta. Y hay un momento que los pueblos indígenas van a tener de pagar a las multinacionales para la utilización de sus plantas medicinales, porque hay un patente. Y los patentes son ahora por 20 años. En la industria farmacéutica es un escándalo. Tenemos que reconstruir el concepto de bien público y oponernos a este sistema de mercantilización, diciendo que hay sectores que no deben pertenecer al mundo de la mercancía, pues la educación, la salud, el medio ambiente son algo totalmente fuera del sistema mercantil. Yo creo que otro mundo sí es posible, pero libre de corrupción, libre de que haya injusticia, libre de que solamente unos pocos sean privilegiados y que las multinacionales, ellos nomás no piensen en cada vez de enriquecer, cada vez solo para ellos, sino piensen en la humanidad también. Créanme, lo que estamos viendo desde acá, o sea, desde este lado del pasamontaña, estamos viendo el movimiento más rico en ideas, en propuestas y en luchas que este país haya conocido en su historia. Lo que se está construyendo ahorita es la lección de amor más hermosa que este país va a recibir. Je crois que je suis en accord total avec cette définition du sous-commandant Marcos, qui disait c'est d'autres mondes qui sont possibles. Il ne faut pas vouloir simplement créer un modèle alternatif, mais plusieurs modèles qui soient compatibles avec les modes de vie des habitants là où ils sont. Et sur chaque continent, les réponses peuvent être différentes, les modes d'organisation doivent être différents. Yo camino 10 pasos y la utopía se aleja 10 pasos. Camino 20 pasos y se ubica 20 pasos más allá. Yo bien sé que por mucho que camine, jamás la alcanzaré, pero para eso sirve, para caminar.